Estás en un suburbio de Long Island, Roslyn, Nueva York. Es un barrio tranquilo, céspedes impecables, casas de estilo colonial, camionetas familiares en las entradas, niños en bicicleta. El tipo de lugar donde nunca ocurre nada extraordinario. Pero bajo tus pies, bajo estas casas suburbanas comunes, estos jardines cuidadosamente diseñados, estas casas de 2 niveles construidas en la década de 1950, yace el fantasma de algo más. Algo inmenso, algo imposible. Una vez, en este mismo lugar, se alzaba un palacio. No una casa grande, no una mansión, un palacio. 52 habitaciones, 126 sirvientes, salones de baile con capacidad para cientos de personas, jardines que se extendían por hectáreas, una central eléctrica privada, un campo de golf, establos, invernaderos, fuentes, mármol importado de Italia, carpintería tallada por artesanos traídos de Europa, un órgano en la sala de música que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. Se llamaba Harbour Hill, y en la década de 1920, era una de las casas más famosas de Estados Unidos, un lugar donde cenaban presidentes, donde se alojaba la realeza europea, donde las fiestas eran tan extravagantes que se convirtieron en leyendas. Fue la casa que pudo haber inspirado a F. Scott Fitzgerald a escribir: El Gran Gatsby era un monumento a la riqueza, a la ambición, al sueño americano hecho realidad en piedra y oro. Y luego, en 1947, lo volaron. No despacio, no con cuidado. No lo desmantelaron ladrillo a ladrillo. Lo llenaron de dinamita y lo destruyeron en una sola tarde. 75 años de historia, desaparecidos, borrados, reemplazados por 400 casas suburbanas donde las familias criaban a sus hijos y cortaban el césped sin saber jamás que vivían sobre un sueño que se había derrumbado tan completamente que tuvo que ser destruido. Esta es la historia de Harbour Hill. Es una historia sobre la nueva fortuna que intenta comprar la aceptación de la fortuna antigua. Sobre un matrimonio que fue un triunfo público y un desastre privado. Sobre fiestas tan magníficas que enmascararon el vacío subyacente. Sobre un hombre que construyó un palacio para demostrar que pertenecía a su familia y luego descubrió que el palacio era una prisión. Sobre el amor encontrado demasiado tarde y la felicidad alcanzada solo en el fracaso. Y es una historia sobre lo que pasa cuando la música se acaba. Cuando la fiesta termina, cuando vencen las cuentas, cuando te das cuenta de que aquello que construiste para impresionar al mundo se ha convertido en lo que te está destruyendo. Caminas por este barrio suburbano y no ves nada, ni rastro del palacio, ninguna placa conmemorativa, ningún monumento histórico. ¿Acaso la gente que vive aquí sabe algo? ¿Se pregunta alguna vez qué había aquí antes? ¿Sienten alguna vez el peso del pasado bajo sus vidas perfectamente ordinarias? Probablemente no, y quizá ese sea el punto. Quizás Harbour Hill estaba destinado a desaparecer. Quizás su destrucción no fue una tragedia, sino una necesidad, la única manera de seguir adelante, la única manera de dejar atrás una fantasía que se había vuelto insoportable. Pero no nos adelantemos. Volvamos al principio, a las minas de plata de Nevada, a un inmigrante irlandés que se hizo rico y fundó una dinastía. Al hijo que heredó una fortuna y la gastó intentando comprar algo que el dinero no podía comprar. Volvamos a cuando Harbour Hill se levantaba sobre la tierra de Long Island, piedra a piedra, sueño a sueño, y nadie sabía aún cómo terminaría todo. Si eres de los que quieren conocer las verdaderas historias detrás de las grandes mansiones, el dinero, los matrimonios, los escándalos, los secretos, las oscuras verdades bajo el glamour, estás en el lugar correcto. Este canal no ofrece recorridos superficiales por habitaciones bonitas. Profundizamos en el costo humano del lujo. Nos preguntamos quién pagó el precio de toda esa belleza. Seguimos el dinero, el poder, el desamor. Si eso es lo que quieres, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario diciéndome qué otras mansiones o familias de la época dorada quieres que investiguemos a continuación. Porque créeme, cada gran mansión tiene una historia. Y la mayoría son más oscuras de lo que crees. Ahora bien, para entender Harbour Hill, hay que entender el dinero que lo construyó. Y para entender el dinero, hay que remontarse a Nevada en la década de 1870, a una mina llamada Comstock Lode, y a un hombre llamado John McCaa. John McCaa nació en Dublín en 1831. Su familia era pobre. A los 9 años, emigraron a Nueva York con la esperanza de una vida mejor. Su padre falleció poco después.
La familia quedó en la indigencia. John se puso a trabajar, primero como aprendiz de constructor naval, luego en una fábrica. Trabajó duro, ahorró, y cuando tenía 21 años y se enteró de la fiebre del oro en California, se fue. Se fue al oeste como miles de otros, jóvenes que perseguían el sueño de la riqueza instantánea, de hacerse ricos, de transformar sus vidas de la noche a la mañana. La mayoría fracasó. La mayoría terminó arruinada o muerta. John McCaa no fracasó. Trabajó como minero durante años. No como propietario ni como especulador, sino como obrero. Se adentró en los pozos, en la oscuridad, en el calor, el polvo y el peligro, y aprendió. Aprendió geología. Aprendió cómo se formaban los yacimientos minerales. Aprendió a interpretar la roca. Y entonces, en 1873, él y 3 socios descubrieron la Gran Bonanza, uno de los yacimientos de plata más ricos jamás descubiertos. Era una montaña de plata, enterrada en las profundidades del desierto de Nevada. Y durante la década siguiente, convirtió a John McCaa en uno de los hombres más ricos del mundo. No solo en Estados Unidos, en el mundo, en su apogeo. Su fortuna superó los $500 millones del siglo XIX. Hoy en día, eso equivale a más de $15,000 millones. Era más rico que casi cualquier persona viva. Más rico que la mayoría de los reyes. Pero aquí está la cuestión. John McCaa no fingía ser rico. No construyó palacios. No organizaba fiestas extravagantes. Vivía modestamente. Vestía con sencillez. Era conocido por su generosidad. Financió iglesias, hospitales y bibliotecas. Ayudó a otros mineros cuando pasaban por momentos difíciles. Nunca olvidó sus orígenes. En otras palabras, era lo opuesto a lo que la gente esperaba de un magnate minero. Era humilde, con los pies en la tierra, humano. Y luego estaba su hijo, Clarence. Clarence McCaa nació en una familia adinerada. Nunca trabajó en una mina. Nunca conoció la pobreza. Creció en una mansión de San Francisco. Estudió en las mejores escuelas, viajó por Europa y se movió en círculos de élite. Y él quería desesperadamente pertenecer. Clarence McCaa creció en 2 mundos. Su padre era un inmigrante irlandés, un hombre de clase trabajadora que tuvo suerte y amasó una fortuna. Su madre, Louise, era diferente. Provenía de una familia establecida de Virginia, vinculada a la antigua aristocracia sureña. Tenía buen gusto, educación y ambiciones sociales. Quería que sus hijos fueran aceptados por la alta sociedad. Quería que borraran la mancha de la nueva fortuna. Y Clarence absorbió esa ambición. Era guapo, encantador, culto. Hablaba francés. Coleccionaba arte. Conocía la música, la literatura y la arquitectura. Era, en apariencia, un caballero. Pero no fue aceptado. No del todo. Porque a finales del siglo XIX y principios del XX, la sociedad estadounidense estaba brutalmente estratificada. Había adinerados de toda la vida, las familias que habían sido ricas durante generaciones, cuyos ancestros se remontaban al Mayflower, a los colonos holandeses o a las plantaciones coloniales, y adinerados. Los industriales, los magnates del ferrocarril, los magnates mineros, los hombres que se hicieron a sí mismos. La gente rica de antaño despreciaba a la nueva. La consideraban vulgar, inculta, impostora. Y por mucha riqueza que tuvieras, por muy refinada que te volvieras, si eras de nueva fortuna, te excluían de los círculos íntimos. No podías entrar en los clubes adecuados. No podías casarte con alguien de las familias adecuadas. Eras tolerado, a veces incluso admirado, pero nunca plenamente aceptado. Clarence lo entendió y decidió hacer algo al respecto. Se casaría con una mujer de vieja familia adinerada. En 1898, conoció a Catherine Dewey, conocida como Kitty. Ella era todo lo que él no era. Su familia pertenecía a la aristocracia colonial. Los Dewey habían estado en Estados Unidos desde el siglo XVII. Habían sido generales, senadores, jueces. Tenían tierras, títulos, contactos. Estaban en la ruina. La gente adinerada solía estarlo, a esas alturas, pero tenían lo único que le faltaba a Clarence: legitimidad. Kitty era hermosa, talentosa y tenía buenas conexiones sociales. Tocaba el piano, hablaba varios idiomas. Era el tipo de mujer que podía abrirle las puertas a Clarence, algo que la fortuna de plata de su padre jamás pudo. Y Clarence era justo lo que la familia de Kitty necesitaba: dinero.
Muchísimo. Los Due eran ricos en tierras y pobres en efectivo. Necesitaban una inyección de riqueza para mantener su estilo de vida, pagar sus deudas y guardar las apariencias. Así que se llegó a un acuerdo. No de forma explícita, nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Clarence obtendría legitimidad. Los Due obtendrían dinero. Y Kitty conseguiría un marido que pudiera darle todo lo que quisiera. Se casaron en 1898. Fue una boda de gran sociedad, que apareció en todos los periódicos. La fortuna de los Mecca se fusionó con el apellido Due. Dinero nuevo y dinero viejo, unidos por fin. Y como regalo de bodas, John Mecca, el padre de Clarence, les compró una finca. 600 hectáreas en Long Island, con vistas al puerto. Un terreno privilegiado, con vistas preciosas, lo suficientemente cerca de la ciudad de Nueva York para ser práctico, pero lo suficientemente lejos para ser exclusivo. Y Clarence decidió construir una casa. No solo una casa, una declaración de intenciones, una obra maestra, un palacio que demostraría, de una vez por todas, que los Mecca pertenecían a la cúspide de la sociedad estadounidense. Contrató arquitectos. Estudió castillos europeos, casas de campo inglesas, villas italianas. Quería algo grandioso pero de buen gusto. Impresionante pero no vulgar. Quería la perfección. Y en 1902, comenzó la construcción de Harbour Hill. La construcción tardó 7 años. 7 años extrayendo piedra, importando mármol, tallando madera, colocando cimientos y levantando muros. Clarence estuvo presente constantemente, supervisando cada detalle. Tenía opiniones sobre todo: la altura de los techos, la ubicación de las ventanas, el diseño de las chimeneas, el color del mármol. Contrató a Stanford White, uno de los arquitectos más famosos de Estados Unidos, para diseñarlo. White creó una obra maestra, un castillo renacentista francés construido en piedra caliza estadounidense. 52 habitaciones distribuidas en varias salas. Un salón de baile con capacidad para 300 invitados. Una sala de música con paneles tallados a mano y un órgano de tubos. Una biblioteca con 15.000 libros. 14 habitaciones, cada una con su propio baño. Un lujo inaudito en aquella época. Habitaciones para el servicio en el ático y el sótano. Un sistema telefónico privado que conectaba todas las habitaciones. Exterior. Jardines formales diseñados por arquitectos paisajistas. Terrazas con vistas al puerto. Fuentes. Un campo de golf. Canchas de tenis. Establos para decenas de caballos. Invernaderos con orquídeas, palmeras y plantas exóticas. Una granja en funcionamiento que abastecía la casa con productos frescos, leche y huevos. Y para gestionarlo todo, 126 sirvientes. Piensen en esa cifra. 126 personas. Mayordomos, lacayos, criadas, cocineros, personal de cocina, lavanderas, jardineros, mozos de cuadra, choferes, jardineros, electricistas, fontaneros. Un ejército privado de trabajadores cuyo único trabajo era mantener Harbour Hill en funcionamiento, mantener la ilusión de elegancia natural. La casa era una máquina compleja y finamente ajustada, diseñada para producir una sola cosa, la apariencia de perfección. Clarence gastó $10 millones en construirla. Hoy en día, eso equivale a unos $300 millones para una sola casa. Pero no era realmente una casa. Era un escenario, un decorado, un lugar donde Clarence y Kitty podían representar el papel de la aristocracia estadounidense, donde podían organizar las fiestas, entretener a los invitados, vivir la vida que demostraría que pertenecían a ese lugar. Y por un tiempo, funcionó. Harbour Hill se hizo famoso. Cuando se terminó en 1909, fue aclamado como una de las grandes casas de Estados Unidos. Las revistas escribieron sobre él. Los arquitectos lo estudiaron. Los columnistas de la sociedad describieron las fiestas con entusiasmo. Y las fiestas fueron extraordinarias. Clarence y Kitty eran anfitriones constantes. Cenas para 50, 100, 200 invitados. Bailes con orquestas, champán a raudales y mujeres con vestidos que costaban miles de dólares. Fiestas de fin de semana donde los invitados llegaban en tren privado y se quedaban días enteros, montando a caballo, jugando al golf y recibiendo una atención exquisita. Recibieron a presidentes como Theodore Roosevelt y William Howard Taft. Recibieron a la realeza europea, príncipes, duques y condes.
Reunieron a artistas, escritores y músicos. Harbour Hill se convirtió en un destino turístico, un símbolo de la riqueza y la sofisticación estadounidenses. Clarence lo había logrado. Había construido el palacio. Había abierto las puertas. Y el mundo había llegado. Pero esto es lo que las páginas de Sociedad no informaron. El matrimonio se estaba desmoronando. Kitty nunca había amado a Clarence. En realidad, no. Se había casado con él por su dinero, por lo que podía darle. Y una vez que tuvo la casa, las joyas, el estatus, perdió el interés en él. Empezó a tener aventuras. No discretamente, sino en público. Coqueteaba abiertamente con otros hombres en sus propias fiestas. Viajó a Europa y se quedó allí durante meses, sin ocultar sus aventuras. Humilló a Clarence delante de la misma gente a la que él había construido Harbour Hill para impresionar. Y Clarence lo soportó. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? El divorcio era escandaloso, sobre todo para alguien que intentaba mantener una posición en la alta sociedad. Quedaría como un fracaso. El matrimonio, la unión de la nueva y la vieja fortuna, quedaría al descubierto como una farsa. Así que se quedó. Sonrió. Organizaba fiestas. Jugó el papel de esposo devoto incluso cuando su esposa lo traicionaba una y otra vez. Y por dentro, se estaba muriendo. Descorramos el telón. Hablemos de lo que realmente implicó dirigir Harbour Hill. Porque la fantasía que Clarence y Kitty representaron para sus invitados, la elegancia impecable, el lujo sin esfuerzo, requirió una cantidad asombrosa de trabajo. 126 sirvientes. Piensen en esa cifra. 126 personas cuyas vidas giraban en torno a esta familia, a esta casa. Tenían títulos, rangos, uniformes, reglas. En la cima, el mayordomo, la jefa de limpieza, el jefe de cocina. Estos eran los comandantes. Dirigían a los demás sirvientes, mantenían la disciplina y se aseguraban de que todo funcionara a la perfección. Debajo de ellos, el ayudante del mayordomo, las doncellas, los ayudantes de cámara, los subchefs, el jardinero jefe, el mozo de cuadra. Estos eran los oficiales, los especialistas con responsabilidades específicas. Debajo de ellos, lacayos, criadas, ayudantes de cocina, fregonas, lavanderas, jardineros, mozos de cuadra, chóferes. La base, los trabajadores que realizaban el trabajo físico, limpiar, cocinar, cargar, pulir, fregar. En la base, los chicos del pasillo, los de la cocina, los preadolescentes. Niños, en esencia, haciendo el trabajo más sucio y duro por casi nada. La jerarquía era rígida. No se cruzaban los límites. Un lacayo no hablaba con la doncella de una dama a menos que fuera necesario. Una criada de alto rango no confraternizaba con una fregona. Conocías tu lugar y lo mantenías. Los sirvientes vivían en la casa, pero en un mundo aparte. Tenían sus propios aposentos, pequeñas habitaciones en los áticos y sótanos, a menudo compartidas. Comían en su propio comedor, el salón de servicio, donde la calidad de la comida dependía del rango. Los sirvientes de mayor rango recibían mejores cortes de carne y verduras frescas. Los de menor rango, sobras y restos. Usaban sus propias escaleras, estrechas y empinadas, ocultas tras puertas y pasillos que los invitados nunca veían. La arquitectura de Harbour Hill estaba diseñada para mantener a los sirvientes invisibles. Había pasadizos traseros, pasillos de servicio, maneras de moverse por la casa sin ser vistos por la familia ni por sus invitados. Las reglas eran estrictas, no se te podía ver a menos que estuvieras realizando una tarea específica. Si un huésped entraba en una habitación mientras estabas limpiando, debías mirar hacia la pared y quedarte quieto hasta que se fuera. No debías hacer ruido, ni pasos, ni ruido de platos, ni hablar. Debías ser un fantasma. El trabajo era incansable. La jornada de una criada comenzaba a las 5:30 o 6 de la mañana. La primera tarea, encender el fuego. En invierno, cada habitación tenía una chimenea, y todas debían encenderse antes de que la familia se despertara. Eso significaba sacar carbón del sótano, limpiar las cenizas del día anterior, encender fuegos nuevos, esperar a que prendieran. Luego, limpia las zonas comunes. Desempolva cada superficie. Barre cada piso. Pule cada pieza de plata, cada espejo, cada pomo de la puerta. Endereza cada cojín. La casa tenía que estar impecable antes de que la familia bajara a desayunar. Luego, limpiar los dormitorios. Hacer las camas,
y hacer una cama en 1910 no era tarea fácil. Había que voltear los colchones, las sábanas, alisarlas a la perfección, sin una sola arruga. Las mantas y cubrecamas, acomodarlas en su sitio. Las almohadas, esponjarlas. Los orinales, vaciarlos, lavarlos y volverlos a colocar. Todo el día había tareas. Pulir latón, fregar pisos, sacudir alfombras, lavar ventanas, remendar sábanas, planchar ropa, cada camisa, cada vestido, cada mantel, todo a mano con planchas pesadas calentadas en la estufa. Y si había una fiesta, cosa que ocurría a menudo, la carga de trabajo se duplicaba. Había que preparar comidas para cientos de personas. Había que contratar personal adicional. Había que preparar las habitaciones para los huéspedes que pasaran la noche. Se hacían las camas, se encendían las chimeneas, se arreglaban las flores frescas, se desempacaba el equipaje y se preparaba la ropa. La cocina era un mundo aparte. El jefe de cocina, a menudo francés, siempre temperamental, comandaba un equipo de subchefs, pasteleros, ayudantes de cocina y fregonas. Las comidas eran elaboradas, 8, 10, 12 platos. La cocina francesa era la norma. Cada plato tenía que ser perfecto. La presentación tenía que ser impecable. Y las fregonas, las más bajas de las bajas, se pasaban el día entero lavando platos. Cientos de platos, ollas, sartenes, platos, vasos, cubiertos. Tenían las manos enrojecidas por el agua, agrietadas y sangrando por el jabón de lejía. Trabajaban en habitaciones calurosas, húmedas y sin ventilación en el sótano, y eran invisibles incluso para los demás sirvientes. Los jardineros trabajaban al aire libre, pero su labor era igual de intensa. Los jardines formales debían mantenerse durante todo el año. Los parterres se replantaban según la temporada. El césped se cortaba a mano o con cortacéspedes manuales. Los setos se podaban. Las malas hierbas se arrancaban. Los senderos se barrían. Las fuentes se limpiaban. En los invernaderos, las plantas exóticas debían cuidarse, regarse y vigilarse. La belleza de la finca no era natural. Se forjaba a diario, con un trabajo agotador. Los mozos de cuadra cuidaban de los caballos. Los chóferes se encargaban del mantenimiento de los coches. Los electricistas y fontaneros mantenían en funcionamiento la infraestructura de la casa, ya que Harbour Hill contaba con su propia central eléctrica, su propio sistema de agua y su propio sistema de tratamiento de aguas residuales. Era un mundo autónomo, casi un pueblo, excepto que todos en el pueblo existían para servir a dos personas, Clarence y Kitty. ¿Cuánto se les pagaba a los sirvientes? No mucho. Una fregona podía ganar entre 5 y 6 dólares al mes. Una criada, entre 10 y 15 dólares. Incluso los sirvientes de mayor rango, un mayordomo, una jefa de limpieza, podían ganar entre 50 y 100 dólares al mes. Se proporcionaba alojamiento y comida, pero eso formaba parte del control. Vivías en la casa, así que nunca estabas fuera de servicio. Siempre estabas disponible, siempre trabajando, siempre bajo la supervisión de tus superiores. ¿Por qué lo hicieron? Porque las alternativas eran peores. Para una mujer de clase trabajadora en 1910, las opciones eran limitadas. Podías trabajar en una fábrica, largas jornadas, condiciones peligrosas, mal sueldo. Podías trabajar en un taller, algo mejor, pero aún así agotador y mal pagado. Podías intentar casarte y esperar que tu marido ganara lo suficiente para mantenerte. O podías entrar en el servicio. Y servir en una casa señorial como Harbour Hill se consideraba un buen puesto. Tenías seguridad, tenías techo, tenías comida, tenías el prestigio de trabajar para una familia famosa. Y si eras inteligente, obediente y tenías suerte, podías ascender de rango. Una fregona podía convertirse en ayudante de cocina. Una ayudante de cocina podía convertirse en cocinera. Una criada podía convertirse en doncella o incluso en ama de llaves, un puesto de verdadera autoridad. Pero siempre serías un sirviente, siempre subordinado, siempre invisible. Clarence McKay era, para los estándares de la época, un empleador decente. Pagaba con regularidad. No maltrataba a su personal. Ofrecía condiciones de vida adecuadas, aunque generosas. Incluso financió una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores de su finca. Pero el sistema en sí era inhumano. Exigía que un grupo de personas se hiciera invisible, se agotara, renunciara a su autonomía, privacidad y dignidad,
para que otro grupo pudiera vivir en el lujo. Y Clarence se benefició sin dudarlo. Lo aceptó como algo natural, como si las cosas fueran así. Recorrió habitaciones mágicamente limpias, comió comidas que parecían sin esfuerzo, vivió en una casa que funcionaba a la perfección y nunca pensó en el coste humano. O tal vez sí. Quizás, en sus momentos privados, sintió el peso. Pero si lo sintió, no lo cambió. No desmanteló el sistema. Lo mantuvo en funcionamiento. Porque lo necesitaba. La fantasía de Harbour Hill lo requería. La década de 1920 fue la época dorada de Harbour Hill. La casa alcanzó su máximo esplendor. Las fiestas se volvieron legendarias. Las listas de invitados parecían un directorio de poder y fama. La Primera Guerra Mundial había terminado. Estados Unidos estaba en auge. La bolsa se disparaba. La ley seca estaba en vigor, pero eso solo hacía que el consumo de alcohol fuera más glamuroso. Bares clandestinos, contrabandistas, champán introducido de contrabando desde Europa y servido en fiestas privadas donde se pagaba a la policía para que hiciera la vista gorda. Era la era del jazz, la era de las flapes, los coches de alta gama y la mezcla entre la nueva y la vieja fortuna como nunca antes. Las reglas se estaban flexibilizando. La sociedad estaba cambiando. Y Harbour Hill era el centro de todo. Clarence organizaba fiestas que duraban días. Fiestas en casas los fines de semana, donde 50 o 60 invitados llegaban el viernes y se quedaban hasta el lunes. Los esperaban en la estación de tren choferes en limusinas. Llegaban a Harbour Hill y los recibían lacayos que les llevaban el equipaje. Los acompañaban a sus habitaciones, todas perfectamente preparadas, con flores frescas, sábanas con monogramas y todas las comodidades. Luego comenzaría el entretenimiento. Cenas en el comedor formal, la mesa servida con porcelana, cristalería y plata que pertenecieron a la realeza europea. Menús de 8 platos preparados por chefs franceses. Vinos de la bodega de Clarence, una de las mejores colecciones privadas de vinos de Estados Unidos. Champán a raudales, a pesar de la ley seca. Después de cenar, música. Clarence había instalado un enorme órgano de tubos en la sala de música y solía contratar músicos profesionales. O había un recital, cantantes de ópera, pianistas, cuartetos de cuerda. A Clarence le encantaba la música. Era mecenas de la Ópera Metropolitana. Financiaba a jóvenes artistas. Y se aseguraba de que sus invitados tuvieran la mejor experiencia. O habría baile. Una orquesta tocaría en el salón y las parejas bailarían hasta las 3 o las 4 de la mañana. Jazz, foxtrot, charleston. La música de la época. Durante el día, golf en el campo privado de Clarence. Tenis. Paseos a caballo. Paseos por los jardines. Descanso en las terrazas con vistas al puerto. Y durante todo el proceso, los sirvientes se movían invisibles. Limpiaban después de los invitados. Preparaban comidas. Tendían ropa limpia. Preparaban baños. Sirvieron bebidas. Mantenían todo impecable. Las fiestas se publicaban en las páginas de sociedad. Los invitados regresaban a Nueva York y contaban historias sobre la magnificencia de Harbour Hill. Sobre el lujo, la belleza y la elegancia. Y Clarence, de pie en el centro de todo, anfitrión, encantador, interpretando el papel del perfecto caballero, debió sentir, en esos momentos, que lo había logrado, que había construido la vida que deseaba, que por fin pertenecía. Pero todo era actuación, todo superficial, porque bajo el glamour, Clarence era miserable. Kitty seguía siendo infiel, abierta y cruelmente. Tenía una serie de amantes, aristócratas europeos, miembros de la alta sociedad estadounidense, artistas, músicos. Hacía alarde de ellos. Los llevaba a Harbour Hill, a su propia casa, y Clarence tenía que sonreír y ser el amable anfitrión. La humillación era constante. Todos en su círculo social lo sabían. Todos susurraban. Y Clarence, orgulloso, sensible, desesperado por ser aceptado, tuvo que soportarlo. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se divorció de ella? Porque el divorcio era escandaloso. Porque habría sido admitir su fracaso. Porque la familia de Kitty, los Due, los aristócratas adinerados de antaño, se habría vuelto contra él. Porque se habría convertido en un paria social, el hazmerreír de la misma sociedad a la que se había pasado la vida intentando unirse. Así que se quedó. Siguió hospedando. Siguió sonriendo. Siguió fingiendo. Pero algo se estaba rompiendo dentro de él. Y entonces, en medio de todo este caos,
Clarence conoció a alguien. Alguien que lo cambió todo. Se llamaba Anna Case. Era cantante de ópera, soprano de la Ópera Metropolitana. Era talentosa, hermosa, cálida y amable. Clarence la conoció en una recepción en el Met. Él estaba allí como mecenas, como donante. Ella actuaba. Los presentaron. Conversaron. Y Clarence sintió algo que no había sentido en años, una conexión genuina. Alguien que lo veía a él, no a su dinero, ni a su nombre, ni a su mansión. Alguien que lo escuchaba. Alguien a quien le importaba. Empezaron una amistad. Al principio, fue discreta. Quedaban para tomar el té, pasear y conversar tranquilamente. Clarence seguía casado. Anna, soltera, cuidaba su reputación. Pero la amistad se profundizó. Se convirtió en amor. Clarence nunca había sido amado así. Kitty se había casado con él por dinero. Nunca le había importado como persona. Pero Anna lo amaba. Al verdadero. No a la interpretación, no al papel. Solo a Clarence. Y por primera vez en décadas, estaba feliz. Pero no podía actuar al respecto. No abiertamente. No podía dejar a Kitty. No podía casarse con Anna. El escándalo lo destruiría. Así que mantuvo la relación en secreto. Quedaba con Anna cuando podía. Le escribía cartas. Apoyaba su carrera. Y vivía para esos momentos robados de auténtica felicidad en medio de su vida, por lo demás vacía. En Harbour Hill, las fiestas continuaron. El champán fluyó. La música sonó. Los invitados bailaron. Y Clarence, de pie en el salón de baile, rodeado de cientos de personas, se sintió completamente solo. Es tentador compadecerse de él. Y, en cierto modo, merece compasión. Estaba atrapado, por sus ambiciones, por su orgullo, por la sociedad a la que tanto se había esforzado por unirse. Pero seamos claros, Clarence tenía opciones. Tenía riqueza, privilegios, poder. Podría haberse marchado. Podría haber vendido Harbour Hill, divorciarse de Kitty, casarse con Anna y vivir una vida más tranquila y sencilla. Pero no lo hizo. Porque no podía soltar la fantasía. No podía admitir que aquello que había construido durante toda su vida, el palacio, las fiestas, la representación de la pertenencia, estaba vacío. Así que siguió adelante. Siguió siendo anfitrión. Siguió manteniendo la ilusión. Y luego, en 1929, el mundo se derrumbó. La bolsa se desplomó. La era del jazz terminó de la noche a la mañana. Las fiestas se acabaron. El dinero se agotó. Y Clarence, junto con todos los demás, tuvo que afrontar la realidad. La fantasía había terminado. Octubre de 1929. La bolsa se desplomó. En cuestión de días, miles de millones de dólares en riqueza se evaporaron. Los bancos quebraron. Las empresas se derrumbaron. Los millonarios se convirtieron en pobres de la noche a la mañana. Los locos años 20, la década de los excesos, las fiestas y el dinero fácil, terminaron en un instante. Comenzó la Gran Depresión. Clarence McCaa sufrió un duro golpe. Había invertido mucho en la bolsa. Había pedido préstamos con sus activos como garantía. Supuso que el auge duraría para siempre. No fue así. Su fortuna no desapareció por completo. No quedó en la indigencia. Pero sí se vio gravemente mermada. Y el coste de mantener Harbour Hill se volvió repentinamente insostenible. Hablemos de cuánto costaba realmente mantener la casa. Es difícil determinar las cifras exactas, pero se estima que el mantenimiento de Harbour Hill costaba entre $300,000 y $500,000 al año en la década de 1920. Eso equivale aproximadamente a entre 5 y 7 millones de dólares al año en la actualidad. Eso incluía los salarios de 126 sirvientes, combustible para calentar la casa, carbón en invierno, enormes cantidades, electricidad de la central eléctrica privada, agua, alcantarillado, mantenimiento, comida para la familia y los sirvientes, mantenimiento de los jardines, los establos, el campo de golf, los invernaderos, reparaciones, constantes e interminables, impuestos, seguro. Antes del colapso, Clarence podía permitírselo. La fortuna en plata de su padre, combinada con sus propias inversiones, generaba ingresos más que suficientes. Pero tras la crisis, los ingresos se agotaron. Sus inversiones se desplomaron. Sus negocios tuvieron dificultades. Y el coste de Harbour Hill se convirtió en un lastre que lo hundía.
Intentó recortar gastos. Redujo la plantilla. Despidieron a los sirvientes, discretamente, con indemnización si podía permitírsela. Sin ella, si no. La casa, que en su día había empleado a 126 personas, se redujo a una plantilla mínima de unas pocas docenas. Se cerraron las habitaciones. Alas enteras de la casa se cerraron, los muebles se cubrieron con sábanas y las chimeneas se apagaron. Se permitió que los jardines se descontrolaran. Se vaciaron los invernaderos. Se cerraron los establos. Harbour Hill, que antes estaba llena de gente, luz y música, se convirtió en una casa fantasma. Resonante, vacía, en decadencia. Y las fiestas terminaron. En parte porque Clarence no podía permitírselas. En parte porque ya nadie quería salir de fiesta. El ánimo del país había cambiado. El exceso ya no era glamuroso. Era obsceno. La gente se moría de hambre, perdía sus hogares, hacía cola para recibir pan. Celebrar fiestas lujosas en una mansión de 52 habitaciones habría sido un insulto. Así que Clarence se detuvo. Se retiró. Se alejó de la sociedad. Y tomó una decisión que habría sido impensable una década antes. Se mudó de la mansión. En los terrenos de Harbour Hill había una pequeña casa de campo. La habían construido para el administrador de la finca, una estructura sencilla, de unas 6 o 7 habitaciones, nada del otro mundo. Clarence y Anna, con quienes, para entonces, se había casado discretamente después de que Kitty finalmente accediera al divorcio en 1931, se mudaron a la casa. Piénsenlo. El hombre que construyó un palacio de 52 habitaciones, que gastó $10 millones en una casa diseñada para demostrar que pertenecía a la élite, se mudó a una granja, una cabaña, un lugar tan pequeño que habría cabido en un ala de la mansión. Y lo más sorprendente es que él era feliz allí. Por primera vez en su vida adulta, Clarence era realmente feliz. Estaba con Anna, la mujer que amaba. Estaba lejos de la actuación, de la simulación, del agotador esfuerzo de mantener la fantasía. Vivía con sencillez, en silencio. Cuidaba el jardín. Leía. Escuchaba música. Él y Anna paseaban por la finca. Cenaban, solos, en el pequeño comedor de la granja. Se sentaban junto al fuego por las noches. Fue un cambio radical. El palacio que se suponía traería felicidad solo trajo miseria. Y la pequeña y modesta casa que la sociedad habría considerado un fracaso trajo paz. Clarence vivió en esa granja el resto de su vida. Y, según todos los indicios, esos años, la década de 1930 y principios de la de 1940, fueron los más felices de su vida. Pero la mansión se alzaba imponente. Literalmente. Se podía ver desde la granja. La enorme y vacía estructura de Harbour Hill, erguida sobre la colina, en ruinas. Clarence no podía permitirse mantenerla. No podía permitirse demolerla. No podía venderla. Nadie quería comprar una mansión de 52 habitaciones en plena depresión. Así que simplemente se quedó allí, pudriéndose. El techo empezó a gotear. El agua dañó los techos, las paredes y los pisos. La elaborada carpintería se deformó. El mármol se manchó. El moho se extendió por las habitaciones cerradas. El sistema de calefacción dejó de funcionar. Las tuberías se congelaron y reventaron en invierno. La casa que una vez fue el símbolo del éxito de Clarence se convirtió en el símbolo de su fracaso. Un monumento al exceso, al despilfarro, al vacío del sueño americano cuando se persigue sin sentido. Clarence falleció en 1938 a los 64 años. Murió en paz, en la granja, con Anna a su lado. Y dejó un problema. ¿Qué hacer con Harbour Hill? Anna heredó la finca. No quería la mansión. No podía permitírsela. Intentó venderla. ¿Pero quién, en 1938, querría comprar un palacio enorme y ruinoso? No hubo compradores. A ningún precio. Intentó donarla. Al Estado, al condado, a una universidad, a un museo. Nadie la quería. Los costos de mantenimiento eran demasiado altos. La casa era demasiado específica, demasiado personal. No podía reutilizarse. Así que estaba vacío, abandonado, un fantasma. Durante la Segunda Guerra Mundial, se habló brevemente de usarlo para fines militares, como hospital o centro de entrenamiento. Pero el costo de renovarlo era prohibitivo, así que se descartó la idea. Y Harbour Hill continuó deteriorándose. A mediados de la década de 1940, era evidente que había que hacer algo.
La casa era insalvable. Repararla costaría millones, millones que nadie tenía y que nadie estaba dispuesto a gastar en un monumento a una época pasada. Así que se tomó una decisión. Lo destruirían. En 1947, los equipos de demolición llegaron a Harbour Hill. No vinieron a desmantelar la casa con cuidado, ni a rescatar el mármol, la carpintería y las obras de arte. Vinieron con dinamita. Piensa en lo que eso significa. Esta casa, construida durante 7 años, elaborada por los mejores arquitectos y artesanos, llena de materiales importados de Europa, diseñada para durar siglos, iba a ser destruida, borrada, arrasada en una tarde. ¿Por qué no desmontarlo? ¿Por qué no recuperar los materiales? Porque habría llevado demasiado tiempo y costado demasiado. La demolición a mano, retirando cuidadosamente piedra por piedra, panel por panel, habría requerido meses, quizás años, y una inversión considerable de mano de obra. Ya nadie quería invertir en Harbour Hill, ni siquiera en su destrucción. Así que llenaron el edificio de explosivos. Colocaron cargas en los sótanos, en los muros de carga, en puntos estratégicos de la estructura. Y un día de 1947, la fecha exacta se ha perdido en la historia, lo cual resulta bastante apropiado, detonaron. La casa se derrumbó. 52 habitaciones, 7 años de construcción, 10 millones de dólares de la década de 1900, décadas de historia, desaparecieron en segundos. Las paredes se derrumbaron. El techo se derrumbó. Las torres se derrumbaron. El polvo y los escombros llenaron el aire. Y cuando el polvo se asentó, no quedaron nada más que escombros. Los equipos pasaron las siguientes semanas despejando el lugar. Se llevaron la piedra, el mármol, el metal retorcido y los cristales rotos. Parte de ello se vendió como chatarra. La mayor parte fue desechada. Se supone que se rescataron algunas piezas, una repisa tallada por aquí, un trozo de panel por allá, aunque no se sabe con certeza dónde acabaron. Los jardines formales fueron arrasados. Las terrazas, arrasadas. Las fuentes, destruidas. Los invernaderos, derribados. Los establos, las dependencias, la infraestructura, todo fue arrasado. En pocos meses, no quedaba rastro de Harbour Hill. El terreno estaba vacío. Solo tierra, hierba y cielo. Y luego llegaron los desarrolladores. La finca. Las 600 hectáreas que John McCall le había comprado como regalo de bodas a su hijo, se vendió a una empresa inmobiliaria. Tenían planes. Grandes planes. La América de la posguerra necesitaba viviendas. Los soldados regresaban de la Segunda Guerra Mundial, formaban familias y buscaban hogar. Los suburbios estaban en auge. Y este terreno, una propiedad inmobiliaria privilegiada en Long Island, cerca de la ciudad pero lo suficientemente lejos como para sentirse en el campo, era perfecto. Así que la subdividieron. Dividieron la finca en cientos de lotes. Construyeron carreteras, instalaron tuberías de agua y alcantarillado, instalaron cables eléctricos. Y luego construyeron casas. No eran mansiones. No eran palacios. Casas sencillas y asequibles de clase media. Casas de estilo colonial. Casas de estilo Cape Cod. De 2 niveles. 3 dormitorios, 1 o 2 baños, un pequeño jardín. El tipo de casa donde un veterano que regresaba podía criar una familia, cortar el césped los sábados y conducir al trabajo en la ciudad entre semana. A principios de la década de 1950, 400 casas se alzaban donde una vez estuvo Harbour Hill. 400 familias vivían en tierras que antaño habían sido el reino privado de un solo hombre. Era, en cierto modo, la ironía suprema. Clarence había construido Harbour Hill para diferenciarse de la gente común, para demostrar que era especial, para crear una fortaleza de exclusividad. Y ahora la gente común, familias de clase media, gente trabajadora, vivía en sus tierras, en casas modestas, viviendo vidas modestas. El sueño americano había dado un giro completo. El palacio construido para glorificar la riqueza de un solo hombre había sido reemplazado por viviendas para la mayoría. Y la gente que se mudó, ¿sabía? ¿Entendía lo que había allí antes? Algunos sí. Los residentes mayores de Roslyn recordaban Harbour Hill. Recordaban haberlo visto desde la carretera, ese gran castillo en la colina. Recordaban haber oído hablar de las fiestas, de los invitados famosos. Pero para los nuevos residentes, las familias jóvenes que se mudaban a estas casas suburbanas, Harbour Hill era solo una historia. Un pedazo de la historia local. Algunos ni siquiera sabían que existía.
Y sus hijos, los niños que crecieron en esas casas en los años 50 y 60, no tenían ninguna conexión con ellas. Para ellos, esto era simplemente su hogar. Un barrio cualquiera, algo común y corriente. Y así es, quizás, como debería ser. Harbour Hill se construyó sobre la fantasía, sobre la pretensión, sobre el esfuerzo agotador de mantener una ilusión. Nunca fue sostenible, nunca fue real. Y cuando desapareció, la vida continuó. La gente construyó nuevas vidas, nuevos sueños, nuevas comunidades. La tierra que una vez sirvió a una familia ahora servía a cientos. Pero algo se perdió. No solo la casa, aunque la casa, como obra de arquitectura y artesanía, tenía un valor real, sino también la historia, el recuerdo, la conexión tangible con un momento específico de la historia estadounidense. Porque Harbour Hill no era solo la locura de un rico, era un documento, un registro físico de la edad dorada, de la era del jazz, de los excesos, las ansiedades y las ambiciones de una época y un lugar determinados. Y cuando fue destruido, ese registro se perdió. Hay fotografías, por supuesto, imágenes granuladas en blanco y negro de la casa, los jardines, los interiores. Hay descripciones escritas en revistas de sociedad antiguas. Se conservan algunos dibujos arquitectónicos. Pero eso no es lo mismo que la realidad. No puedes caminar a través de una fotografía. No puedes sentir el peso de la piedra, la textura de la madera, la escala de las alas. No puedes estar en el salón de baile e imaginar cómo era cuando estaba lleno de música, luz y gente. La casa desapareció, y con ella, un pedazo de historia. Hoy, si vas a Roslyn, puedes visitar el sitio. Hay un pequeño monumento de piedra, erigido años después por historiadores locales, que marca la ubicación aproximada de Harbour Hill. Es fácil pasarlo por alto. Solo es una placa en una piedra en el jardín delantero de una casa. El barrio es tranquilo, agradable, normal. Los niños andan en bicicleta. La gente corta el césped. Se parece a 1000 otros suburbios de Estados Unidos. Y quizás ese sea el punto. Quizás la destrucción de Harbour Hill fue necesaria. Quizás era necesario liberar la tierra del peso de esa fantasía, para que pudiera usarse para algo real, algo útil, algo democrático. O tal vez fue una tragedia. Tal vez perdimos algo irreemplazable al elegir la dinamita en lugar de la preservación. No hay una respuesta fácil, pero vale la pena plantearse la pregunta. Ahora tenemos que hablar del Gran Gatsby porque el legado de Harbour Hill va más allá de su propia historia. Es posible que haya inspirado una de las mejores novelas estadounidenses jamás escritas. F. Scott Fitzgerald publicó El Gran Gatsby en 1925. En plena época dorada de Harbour Hill, la novela se ambienta en Long Island, en los pueblos ficticios de West Egg y East Egg. Trata sobre un misterioso millonario llamado High Gatsby, quien organiza fiestas extravagantes en su mansión para intentar recuperar el amor de una mujer llamada Daisy Buchanan. Y los paralelismos entre la mansión de Gatsby y Harbour Hill son sorprendentes. Fitzgerald vivió en Long Island a principios de la década de 1920. Alquiló una pequeña casa en Great Neck, que sirvió de modelo para West Egg en la novela. Desde Great Neck, se veía Harbour Hill. Se podía ver en la colina, este enorme castillo que se alzaba sobre el paisaje. Fitzgerald habría sabido de Harbour Hill. Todos en esa zona lo sabían. Era famoso. Las fiestas eran legendarias. Y Fitzgerald estaba fascinado por la riqueza, por la vida de los ricos, por el espectáculo y la pretensión de la alta sociedad. Asistió a fiestas en la zona, no en Harbour Hill, que sepamos, sino en fincas similares. Observaba, tomaba notas mentales, y lo plasmó todo en su novela. Considere las descripciones de la mansión de Gatsby en el libro, una obra colosal, una imitación fiel de algún hotel de Villa de Normandía, con una torre a un lado, flamante bajo una fina capa de hiedra. Podría ser Harbour Hill, un castillo de estilo francés, completamente nuevo, intentando parecer antiguo. Piensen en las fiestas, cientos de invitados, orquestas tocando, champán a raudales, gente bailando, riendo y bebiendo, y en el centro de todo, el anfitrión, Gatsby, apartado, observando, sin formar parte de la celebración. Ese era Clarence, presentando, actuando, pero siempre solo. Considere los temas. El dinero nuevo que busca aceptación. Un hombre que construye un palacio para conquistar el amor. El vacío tras el glamour. La imposibilidad de recuperar el pasado.
El sueño americano revelado como una hermosa y trágica ilusión. Esos fueron los temas de la historia de Harbour Hill, y se convirtieron en los temas de El Gran Gatsby. Ahora bien, no hay pruebas definitivas de que Fitzgerald ubicara la mansión de Gatsby específicamente en Harbour Hill. Nunca lo dijo explícitamente. Y Gatsby es un compuesto. Fitzgerald se inspiró en muchas fuentes, muchas personas, muchos lugares. Pero la evidencia es contundente. La ubicación, el momento, el estilo de la casa, la naturaleza de las fiestas, la personalidad del anfitrión, todo encaja. Y aunque Fitzgerald modelara conscientemente la mansión de Gatsby en Harbour Hill, las dos historias están espiritualmente vinculadas. Ambas tratan de lo mismo, el poder seductor y destructivo del sueño americano. La creencia de que se puede construir una nueva identidad, de que se puede comprar la aceptación, de que se puede crear una vida perfecta con solo tener suficiente dinero y suficiente voluntad. Y ambos tratan sobre el inevitable fracaso de ese sueño. Porque Gatsby no consigue a Daisy. Su pasado lo alcanza. Su mansión se convierte en su tumba. Y al final, muere solo, y casi nadie asiste a su funeral. De igual manera, Clarence no fue aceptado. Su esposa lo traicionó. Su mansión se convirtió en una carga. Y al final, la abandonó por una casa de campo, admitiendo, lo expresara o no, que todo había sido un error. El Gran Gatsby termina con uno de los pasajes más famosos de la literatura estadounidense. Así seguimos adelante, como barcos contra la corriente, arrastrados incesantemente hacia el pasado. Ese podría ser el epitafio de Harbour Hill. Clarence dedicó su vida a intentar avanzar, a trascender sus orígenes, a convertirse en algo más. Pero siempre se vio frenado por los prejuicios, por el peso de las expectativas, por la imposibilidad de comprar algo incomprable. Después El Gran Gatsby se publicó. Harbour Hill continuó durante 2 décadas más. Pero la novela captó algo esencial de la época, algo que Harbour Hill encarnaba. Y cuando la casa fue destruida en 1947, fue casi como si Fitzgerald lo hubiera predicho. La mansión, las fiestas, la fantasía, nunca iban a durar. No podían. Se construyeron sobre una base de ilusión. Hoy, El Gran Gatsby es una de las novelas más leídas en Estados Unidos. Se enseña en institutos y universidades. Ha sido adaptada al cine en múltiples ocasiones. Está arraigada en la conciencia cultural. Y Harbour Hill está prácticamente olvidado. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Incluso en Roslyn, incluso en el barrio que ahora abarca la urbanización, muchos residentes desconocen su historia. Pero ambos están conectados. Harbour Hill era real. Era el mundo que Fitzgerald observaba y transformaba en arte. Y a través de El Gran Gatsby, Harbour Hill sigue vivo, no como un lugar físico, sino como un símbolo, una idea, una advertencia sobre los peligros de perseguir ilusiones. Si lees El Gran Gatsby al conocer la historia de Harbour Hill, la novela cobra aún más fuerza, porque te das cuenta de que Fitzgerald no exageraba. Las fiestas eran así de extravagantes. Las casas, así de grandiosas. El vacío, así de profundo. Y el final fue así de trágico. Gatsby muere, baleado por su esposo afligido, flotando en su piscina. Clarence no murió violentamente. Murió en paz, en su granja. Pero, metafóricamente, sufrió un destino similar. Lo que construyó para demostrar su valía, su mansión, su fantasía, fue destruido. Volado con dinamita. Ambos hombres aprendieron la misma lección. No se puede construir la felicidad fingiendo. No se puede comprar el amor, la aceptación ni el sentido de la vida. Y si lo intentas, acabarás solo, rodeado de las ruinas de tus sueños. El Gran Gatsby capturó esa verdad en la ficción. Harbour Hill la vivió en la realidad. Y esa conexión, entre el arte y la vida, entre la novela y la mansión, es parte de la razón por la que Harbour Hill sigue siendo importante. No solo como un fragmento de la historia arquitectónica, sino como un capítulo en la historia más amplia de Estados Unidos. Una historia sobre la ambición, el exceso, la desilusión y la naturaleza frágil, hermosa y terrible del sueño americano. Volvamos a Anna, porque ella es una parte importante de esta historia y merece algo más que una nota al pie. Anna Case fue una mujer extraordinaria. Nació en Nueva Jersey en 1888, hija de un herrero. No nació en una familia adinerada ni privilegiada, pero poseía un don, una extraordinaria voz de soprano.
estudió música, ascendió en coros de iglesias y actuaciones locales, y finalmente audicionó para la Ópera Metropolitana. La contrataron. A los 20 años, ya interpretaba papeles principales en el Met, uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Era talentosa, disciplinada y profesional. También era hermosa, encantadora e inteligente. Se movía en círculos artísticos, compositores, directores, escritores, mecenas. Y así fue como conoció a Clarence. Su relación comenzó como amistad, se convirtió en amor y lo sostuvo a ambos durante años difíciles. Clarence estaba atrapado en un matrimonio humillante y sin amor. Anna se desenvolvía en el competitivo y a menudo cruel mundo de la ópera. Encontraron el uno en el otro algo excepcional, afecto genuino, comprensión y apoyo. Cuando Clarence finalmente se divorció de Kitty en 1931, él y Anna se casaron discretamente. No hubo una gran boda en la alta sociedad. No hubo ningún anuncio en los periódicos. Querían privacidad, querían paz. Y lo encontraron, por un tiempo, en la granja de Harbour Hill. Anna se retiró de la ópera. Se dedicó a Clarence, a su tranquila vida juntos. Cuidaba el jardín, tocaba el piano, cantaba, no para el público, sino para Clarence, en su pequeña sala de estar. Esos años, la década de 1930, fueron, como mencioné, los más felices de la vida de Clarence. Y también lo fueron para Anna. Había dejado atrás la presión y la publicidad del mundo de la ópera. Había encontrado el amor. Estaba satisfecha. Cuando Clarence murió en 1938, Anna quedó devastada. Pero también, curiosamente, era libre. Era relativamente joven, 50 años. Gozaba de estabilidad económica. Clarence la había dejado bien provista. Tenía la granja, el resto del terreno y un ingreso. Podría haberse vuelto a casar. Podría haber vuelto a la ópera. Podría haberse mudado a Nueva York o a Europa y retomar su vida pública. Pero no lo hizo. Se quedó en la granja. Vivió tranquila y modestamente. Mantenía los jardines que rodeaban la pequeña casa. Se mantuvo conectada con la comunidad local, era conocida en Roslyn, respetada y querida. Y se ocupó del problema de la mansión. Anna intentó, durante años, encontrar una solución. Como albacea testamentaria de Clarence, era su responsabilidad. Contactó con sociedades históricas, universidades y el gobierno estatal. Ofreció donar la casa, regalarla, si alguien se encargaba de su mantenimiento. Pero nadie lo haría. La casa estaba demasiado deteriorada. El costo de la restauración era demasiado alto. Y para la década de 1940, Estados Unidos se alejaba de la estética de la Edad Dorada. Las grandes mansiones parecían anticuadas, incluso obscenas. El país construía suburbios, autopistas, centros comerciales. El futuro parecía moderno, democrático y eficiente. Harbour Hill representaba el pasado, y el pasado estaba quedando atrás. Así que Anna autorizó la demolición. Debió de ser una decisión difícil. Esta era la casa que su esposo había construido, en la que había vivido, que la había definido. Aunque la había abandonado por la casa de campo, había sido importante para él. Pero Anna era práctica. Entendía que la casa no tenía salvación, que mantenerla en pie, incluso en ruinas, costaría dinero y no serviría de nada, que a veces lo mejor que se puede hacer con el pasado es dejarlo ir. Así que firmó los papeles, autorizó la demolición, y en 1947, Harbour Hill quedó destruida. Anna vivió en la granja 20 años más. Se convirtió en una figura habitual en Roslyn, la viuda de Clarence McCaa, la antigua estrella de ópera, la mujer tranquila que vivía en la cabaña de la antigua finca. Era generosa con su tiempo y su dinero. Apoyó causas locales, ayudó a los vecinos y asistió a eventos comunitarios. Murió en 1984, a la edad de 96 años. Había sobrevivido a Clarence por 46 años. Había sobrevivido a Harbour Hill por 37 años. Y cuando ella murió, el último vínculo directo con la mansión desapareció. Anna no dejó descendencia. Clarence y Kitty tuvieron 2 hijos de su matrimonio, pero Anna no tuvo ninguno. Así que no hubo herederos que continuaran la historia, que preservaran el recuerdo. Tras la muerte de Anna, la granja finalmente se vendió. Sigue en pie hoy en día, una casa pequeña y modesta en una calle residencial de Roslyn. La mayoría de quienes pasan por allí no tienen ni idea de quién vivió allí ni de lo que representaba.
La historia de Anna es, en muchos sentidos, el contrapunto de la historia de Harbour Hill. La mansión representaba el exceso, el espectáculo, el inútil intento de comprar aceptación. La granja representaba la sencillez, la autenticidad, el amor. Clarence encontró la felicidad no en el palacio que construyó, sino en la cabaña a la que se retiró. No con la mujer con la que se casó por estatus, sino con la mujer que amaba. Y Anna, que nunca había buscado riqueza ni estatus, que había construido su vida sobre el talento y el trabajo, encontró la felicidad no en los grandes teatros de ópera, sino en un pequeño hogar con el hombre que amaba. Es una lección, aunque agridulce. Las cosas que creemos que nos harán felices, la casa grande, el reconocimiento público, la aceptación social, a menudo no lo hacen. Y las cosas que pasamos por alto, los placeres sencillos, las relaciones genuinas, los momentos de tranquilidad, a menudo sí. Clarence pasó los primeros 60 años de su vida construyendo Harbour Hill, manteniendo la fantasía, intentando demostrar su valía. Y pasó los últimos 8 años en una granja, finalmente en paz. ¿Cuál versión de Clarence era la verdadera? ¿El hombre de la mansión o el de la granja? Probablemente ambos. Todos somos contradicciones. Todos tenemos un yo público y un yo privado. Todos construimos cosas que luego abandonamos. Pero la versión de Clarence en la granja, el hombre que cuidaba un jardín, que escuchaba cantar a Anna, que paseaba tranquilamente por los terrenos de su antigua finca sin necesidad de poseerla ni controlarla, parece más humana, más real. Y Anna, que lo amó a pesar de todo, que se quedó con él, que tomó las decisiones difíciles después de que él se fue. Ella es la heroína de esta historia, si es que hay una. Porque comprendió lo que a Clarence le llevó toda una vida a aprender, que la felicidad no se construye, se encuentra, a menudo, en los lugares más pequeños y sencillos. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia de Harbour Hill? ¿Qué significa? ¿Por qué debería importarnos una mansión destruida hace 75 años? Porque la historia no trata realmente de una casa. Trata de nosotros, de las decisiones que tomamos, de lo que valoramos, de la diferencia entre lo que creemos que nos hará felices y lo que realmente nos hace felices. Harbour Hill se construyó sobre una mentira. No una mentira deliberada, necesariamente, pero una mentira al fin y al cabo. La mentira de que la riqueza puede comprar aceptación. Que si construyes la casa adecuada, coleccionas el arte adecuado y organizas las fiestas adecuadas, puedes convertirte en otra persona. Puedes trascender tus orígenes. Puedes obligar a la sociedad a verte como quieres ser visto. Clarence se pasó la vida creyendo esa mentira. Construyó un palacio para demostrarlo. Y era miserable. Porque la aceptación comprada no es verdadera aceptación. El respeto comprado no es verdadero respeto. Y una vida basada en el rendimiento es agotadora, vacía y, en última instancia, insostenible. Los años más felices de Clarence fueron los años en que dejó de actuar. Cuando se mudó a la granja. Cuando dejó atrás la fantasía. Cuando dejó de intentar demostrar su valía y simplemente vivió. Esa es la primera lección. La autenticidad vale más que la aprobación. Ser uno mismo, aunque sea pequeño, modesto y común, es mejor que fingir ser algo que no se es, incluso si esa pretensión conlleva un palacio. La segunda lección es sobre el costo. Toda gran casa, todo monumento a la riqueza, tiene un costo. No solo el costo financiero, aunque es real, sino también el costo humano. Harbour Hill necesitaba 126 sirvientes. 126 personas cuyo trabajo hacía posible la fantasía. Personas que trabajaban jornadas de 16 horas, a quienes se les prohibía ser vistos, que renunciaron a su autonomía y dignidad para que una familia pudiera vivir en el lujo. No nos gusta pensar en eso. Cuando visitamos grandes casas hoy en día, cuando recorremos fincas, admiramos la arquitectura, admiramos el arte, rara vez pensamos en los sirvientes, en los cocineros, las criadas, los jardineros y los mozos de cuadra, en las personas que lo hicieron todo funcionar. Pero estaban allí, y su labor era real, y sus vidas importaban. Así que, cuando contamos la historia de Harbour Hill, también debemos contar la suya. Debemos reconocer que la belleza a menudo reside en la explotación, que el lujo a menudo requiere invisibilidad, que las grandes casas que admiramos no fueron construidas por las personas cuyos nombres están en las placas, sino por personas que no conocemos, personas cuyas historias han sido borradas. La tercera lección trata sobre la sostenibilidad. Harbour Hill nunca fue sostenible.
Se necesitó una fortuna para construirla y mantenerla. Fue diseñada para un mundo donde un pequeño grupo de personas controlaba vastas riquezas y una clase baja de sirvientes se encargaba del trabajo. Pero ese mundo ya estaba muriendo cuando se construyó Harbour Hill. Y para la década de 1930, estaba muerto. La depresión, los cambios económicos, las transformaciones sociales del siglo XX, todo ello hizo que las grandes fincas quedaran obsoletas. Y cuando se acabó el dinero, la casa se convirtió en una carga. No se podía reutilizar. No se podía adaptar. Solo se podía destruir. Esa es una advertencia. Cuando construimos cosas, casas, instituciones, sistemas, debemos pensar en la sostenibilidad, en si pueden sobrevivir a los cambios de circunstancias, en si cumplen un propósito más allá del ego de su creador. Harbour Hill servía al ego de Clarence, y cuando Clarence la abandonó, dejó de tener sentido. Así que fue destruida. La cuarta lección trata sobre el legado. Clarence McKay quería ser recordado. Quería que Harbour Hill fuera su monumento, su prueba de su importancia. Pero la casa ya no está. Y muy poca gente sabe hoy quién fue Clarence McKay. ¿Qué sobrevive? La historia, las lecciones, la conexión con El Gran Gatsby, el pequeño monumento de piedra en un suburbio de Roslyn. Y quizás eso sea suficiente. Quizás el legado no se trate de monumentos físicos. Quizás se trate de las ideas, las historias, las formas en que influimos en las personas y en el mundo que nos rodea. Los años más felices de Clarence, los años en la granja con Anna, no dejaron huella física, pero importaron. Fueron reales, fueron humanos. Y la bondad de Anna, su generosidad, su discreta presencia en la comunidad de Roslyn durante décadas tras la muerte de Clarence, ese también fue un legado. No grandioso, ni famoso, pero real. La quinta lección trata sobre el sueño americano. Harbour Hill es, en muchos sentidos, una metáfora del sueño americano en sí. La idea de que puedes construir una nueva vida, de que puedes trascender tus orígenes, de que la riqueza y el éxito están al alcance si trabajas lo suficiente y lo deseas con todas tus fuerzas. El padre de Clarence, John McKay, vivió ese sueño. Llegó a Estados Unidos sin nada. Trabajó duro. Tuvo suerte. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero Clarence aprendió que el sueño tiene límites. Puedes generar riqueza. Puedes construir un palacio. Pero no puedes generar aceptación. No puedes generar amor. No puedes generar significado. Y si te pasas la vida persiguiendo las señales externas del éxito, la casa, el estatus, la aprobación de los demás, te perderás lo que realmente importa. Las relaciones, la autenticidad, la paz. El Gran Gatsby termina con el verso: así seguimos adelante, como barcos contra la corriente, arrastrados incesantemente hacia el pasado. Pero quizás esa no sea la historia completa. Quizás no tengamos que seguir luchando contra la corriente. Quizás podamos detenernos, soltar, aceptar que el pasado es el pasado, que no podemos cambiar nuestros orígenes, que no podemos comprar el éxito de otra persona. Quizás podamos encontrar una granja, metafóricamente hablando, un lugar pequeño, sencillo y auténtico donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos ser amados por quienes somos, no por lo que poseemos o lo que hemos construido. Eso es lo que Clarence encontró finalmente, al final de su vida. Y eso es lo que Harbour Hill, en su destrucción, nos enseña. No es que debamos renunciar a la ambición. No es que debamos rechazar el éxito. Pero sí debemos tener cuidado con lo que construimos. ¿Y por qué lo construimos? Y si lo que construimos nos sirve a nosotros o si lo construimos a él. Porque un palacio puede convertirse en una prisión. Y la libertad puede parecer una cabaña. Parte 10, 1000 palabras, conclusión y reflexión y el sitio hoy. Regresemos al punto de partida, al suburbio, a las tranquilas calles de Roslyn, Long Island, donde 400 familias viven en una tierra que antaño fue el reino de un solo hombre. Hoy en día, uno camina por el barrio y no ve nada destacable. Casas construidas en los años 50 y 60. Céspedes bien cuidados. Coches en las entradas. Niños jugando en los patios. Es agradable, cómodo, normal. Pero si conoces la historia, si sabes lo que había aquí antes, lo cotidiano adquiere un peso diferente. Estas familias viven sobre un sueño que se construyó, que floreció y que se derrumbó.
Un sueño que costó millones de dólares, décadas de trabajo e innumerables vidas. Un sueño que terminó con dinamita. ¿Lo sienten? ¿Acaso los habitantes de aquí sienten alguna vez el fantasma de Harbour Hill bajo sus pies? Probablemente no. Y quizás no importa. Quizás el pasado no tenga por qué atormentarnos. Quizás baste con conocer la historia, aprender las lecciones y luego seguir adelante. Hay un pequeño monumento conmemorativo. En una de las calles residenciales, Harbour Hill Drive, apropiadamente, hay una lápida. Mide aproximadamente 1 metro de altura, fácil de pasar por alto si no se busca. Una placa explica brevemente que este era el sitio de Harbour Hill, la propiedad de Clarence McCaa. Eso es todo. Eso es todo lo que queda. Bueno, eso y los recuerdos. Hay algunas personas que aún viven que recuerdan haber visto la casa antes de que fuera destruida. Residentes mayores de Roslyn que, de niños, la veían desde la carretera. La describen como mágica, imponente, como sacada de un cuento de hadas. Pero esos recuerdos se desvanecen. Quienes recuerdan están muriendo. Y pronto, no quedará nadie que haya visto Harbour Hill. Y entonces la casa desaparecerá por completo. No solo físicamente, sino también de la memoria viva. Solo existirá en fotografías, en viejos artículos de periódico, en registros arquitectónicos, en historias como esta. ¿Es una tragedia? ¿O es así como funciona la historia? Las cosas se construyen. Las cosas se destruyen. El tiempo avanza. Creo que son ambas cosas. Es una pérdida. Perdimos una pieza de la historia arquitectónica, una conexión tangible con un momento específico de la vida estadounidense. Pero también es inevitable. No podemos preservarlo todo. Hay que tomar decisiones. Y en 1947, se decidió que no valía la pena salvar Harbour Hill. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. Una parte de mí piensa que fue una pena destruir un edificio tan significativo. Otra parte piensa que fue necesario, incluso justo. La casa representaba el exceso, la desigualdad, la insostenibilidad. Quizás necesitaba ser destruida para que algo mejor, algo más democrático, más accesible, pudiera ocupar su lugar. Y 400 familias de clase media viviendo en casas modestas es más democrático que una sola familia adinerada viviendo en un palacio. Así que, en ese sentido, la destrucción de Harbour Hill fue una victoria. Una pequeña victoria para la igualdad, para la idea de que la tierra debe servir a la mayoría, no a unos pocos. Pero también perdimos algo. Perdimos la historia. O casi. Porque sin registros, sin esfuerzos por recordar, Harbour Hill habría desaparecido por completo. Habría sido borrada de la historia. Y sería una lástima. Porque la historia importa. No porque Clarence McCaa fuera un gran hombre. No lo era. Sobre todo. No porque Harbour Hill fuera la casa más hermosa jamás construida. No lo era. Sino porque la historia arroja luz sobre la naturaleza humana, sobre la cultura estadounidense, sobre los peligros y las seducciones de la riqueza. Es una historia con moraleja. Un recordatorio de que las cosas que construimos para impresionar al mundo a menudo terminan aprisionándonos. Que la aprobación que buscamos a menudo es vacía. Que la felicidad no se encuentra en palacios, sino en algo más pequeño, más tranquilo, más auténtico. Clarence aprendió esa lección, pero la aprendió tarde. Pasó la mayor parte de su vida construyendo Harbour Hill, y solo al final se dio cuenta de que la granja era suficiente. ¿Cuántos de nosotros cometemos el mismo error? ¿Cuántos estamos construyendo nuestras propias Harbour Hills, metafóricas, pensando que una casa más grande, un mejor trabajo y un estatus más alto finalmente nos harán felices? ¿Cuántos buscamos la aprobación, actuando para un público al que realmente no le importa, agotándonos en busca de algo que nunca nos satisfará? La historia de Harbour Hill nos invita a detenernos, a reflexionar, a preguntarnos, ¿qué estamos construyendo? ¿Y por qué? ¿Y para quién? ¿Estamos construyendo para nosotros mismos, para nuestra propia felicidad genuina? ¿O estamos construyendo para los demás, para su aprobación, para una fantasía de aceptación que siempre estará fuera de nuestro alcance? Clarence construyó Harbour Hill para otros, para demostrar su valía a una sociedad que jamás lo aceptaría del todo. Y lo destruyó, o mejor dicho, lo aprisionó. Le llevó décadas escapar, pero escapó. Encontró la granja, encontró a Anna, encontró la paz. Y eso es esperanzador. Esa es la parte redentora de la historia. Nunca es tarde para dejar ir la fantasía.
Nunca es tarde para elegir la autenticidad por encima de la actuación. Nunca es tarde para encontrar tu casa de campo. Así que quizás ese sea el legado de Harbour Hill, no el palacio en sí, que ya no existe, sino la lección, el recordatorio, la advertencia y la esperanza. La advertencia: no construyas tu vida sobre la base de la pretensión. No busques la aprobación a costa de la autenticidad. No confundas la riqueza con el valor. La esperanza: puedes cambiar, puedes soltar, puedes encontrar la felicidad en la sencillez, en el amor, en ser tú mismo. Clarence McKay construyó un palacio y luego se alejó de él. Y al alejarse, encontró lo que había estado buscando todo el tiempo. Esa es una historia que vale la pena recordar. Por eso la contamos. Por eso Harbour Hill, incluso en su ausencia, sigue siendo importante. Así que, la próxima vez que busques algo, una casa más grande, un mejor trabajo, la aprobación de quienes no te conocen de verdad, recuerda Harbour Hill. Recuerda el palacio que fue dinamitado. Recuerda al hombre que solo encontró la felicidad cuando dejó de intentar impresionar al mundo. Y pregúntate, ¿cuál es mi casa de campo? ¿Qué es lo pequeño, sencillo y auténtico que realmente me haría feliz? Y luego ve a buscarlo. Porque el palacio es una trampa. La casa de campo es libertad. Esa es la lección de Harbour Hill. Y es una lección que aún necesitamos, 75 años después de la explosión. La casa ya no está. La historia permanece. Y mientras la contemos, mientras aprendamos de ella, Harbour Hill no se habrá construido y destruido en vano.